Ahora es momento de pasar al punto de vista energético. Este es el puente entre la energía y la materia, es decir, entre la información y el holograma, porque no olviden que todo esto es una ilusión que estamos experimentando en este momento. Esta es la epífisis, es una formación muy específica que es un híbrido, funciona con gasolina y electricidad. Y justo dentro del cerebro, esa formación o ese botón de cambio te da la posibilidad de decidir cuándo usar electricidad y cuándo usar gasolina. Esa es la epífisis. Por eso, desde la antigüedad se le conoce como el tercer ojo, porque normalmente tenemos dos ojos. Normalmente pensamos que vivimos en un mundo bipolar. Dividimos todo en bueno y malo, inteligente y tonto, negro y blanco, día y noche, dulce y salado, digno e indigno. Y de hecho, el tercero, lo oculto, lo desconocido, el ojo que todo lo ve y todo lo despierta, es el tercer elemento. Precisamente por esa razón, incluso en nuestros cuerpos físicos está presente la propia Trinidad de la existencia. Para entender la meditación, en mi opinión, es correcto entender la función de la glándula pineal. Y para entender la glándula pineal es necesario comprender que no vivimos en un mundo dual, sino en una trinidad. En resumen, el centro es el punto de equilibrio. Este punto, que se encuentra entre las dos polaridades extendidas, forma un tercer punto de vista. Esta tercera perspectiva nos permite aceptar lo positivo, así como lo negativo en un estado de equilibrio, sin juzgar, sin poner etiquetas. De esta manera podemos observar neutralmente ambos lados y luego elegir conscientemente experimentar lo que preferimos, sin invalidar aquello que ya no deseamos experimentar. Aceptarlo, dejarlo ir, que sea como es, a eso que no preferimos. Agradecerle de todos modos, porque sin la polaridad negativa, entre comillas, no podemos formar un juicio sobre lo que realmente preferimos. Así que en ese sentido es inevitable y necesario. Todo es uno y uno es todo, lo recuerdo. Dejen espacio, permitan que todos los aspectos y reflejos de la creación existan, porque sin un lado, el otro no puede existir. No importa si lo vemos a través del prisma de la ciencia, la espiritualidad o la propia existencia, se repite el mismo patrón, la Trinidad. ¿Por qué creen que la mujer entre los dos protagonistas principales, Neo y Morfeo, en Matrix se llama Trinidad? Seguramente fue puesto así por casualidad. El mundo no está simplemente formado por dos opuestos que luchan entre sí. Siempre hay un tercer elemento que equilibra y conecta los dos extremos, convirtiéndolos en un todo armonioso. Incluso si lo pensamos, cuando juntamos nuestras dos manos, se forma una sola mano, no una montaña, algo muy fuerte, pero eso es un tercero, es diferente de la mano derecha o la mano izquierda por sí solas. Aunque es distinto, no existe sin que ambas manos se unan. Ese es el tercer elemento. Y como el segundo principio de Hermes dice, como es arriba, es abajo, entonces esta Trinidad debería estar en todas partes. Y sí, al principio no hay nada, o al menos eso parece. La nada no es simplemente vacío, sino el potencial de todo lo que alguna vez podría ser, lo que es y lo que será. En esa nada astutamente se oculta la fuente. La conciencia infinita que contiene toda la existencia en sí misma, pero sin tener forma, límites ni definición. Para conocerse a sí misma, la fuente debe desplegarse, dividirse, crear movimiento, porque la conciencia es un proceso de comparación. No puedes conocer la luz si no existe la oscuridad. No puedes entender el sonido si no hay silencio. Así es como nacen las dos polaridades. En el mismo acto de la vibración, de la duda de la fuente, él lo sabe todo, tiene toda la información, pero resulta que no sabe lo que es no saber. De ahí viene también el impulso. Lo hemos oído en varias formas con el tiempo. ¿Cómo eran la activa y la pasiva? El principio masculino y femenino.
En la electricidad es la electricidad y el magnetismo, el espíritu y la materia, no son opuestos, son dos caras de la misma cosa. Diferentes manifestaciones de la energía unificada de la fuente. Y aquí es donde aparece el mayor misterio de la vida. Si todos son solo dos caras de la misma moneda, ¿cómo ocurre la interacción entre ellas? ¿Cómo se pasa de una a la otra? Aquí es donde entra en juego el tercer elemento, la elección, el enfoque de la investigación, el proceso de conciencia, el principio que conecta, el equilibrio. Esta es la Trinidad. Imaginen estar en un columpio. Cuando se balancean hacia adelante, esa es una polaridad. Cuando se balancean hacia atrás, esa es la otra polaridad. Pero también hay un momento en el que el columpio se detiene por un instante justo en el medio, antes de impulsarse en cualquier dirección. Ese es el punto neutral. Es neutral y a la vez no está ahí. Y al mismo tiempo está ahí. Y sin ese punto entre los dos movimientos, el columpio no podría moverse. Tomemos caliente y frío. ¿Cuál es el tercero? Es lo tibio que está en medio o 0 grados. El agua se congela a 0 grados y al mismo tiempo se derrite a 0 grados. No está ni demasiado caliente ni demasiado frío. Ese es el equilibrio que hace que las cosas sean posibles. En el episodio anterior hablamos sobre el principio fundamental de la física cuántica, el experimento de la doble rendija. Ese experimento muestra que una partícula puede comportarse como una onda o como un potencial informe o una partícula. Una forma concreta, materia, dependiendo de si alguien la observa. La Trinidad también está presente en la realidad cuántica. La partícula, lo dicho. La onda, lo posible. Y el observador, la conciencia que elige qué se va a manifestar. La realidad no es simplemente blanco o negro. O no, siempre hay un tercer elemento. La propia conciencia que interactúa con las dos polaridades y determina cuál se manifestará. La elección. En nuestro cuerpo hay un órgano que refleja el principio de la Trinidad, la epífisis. Es el puente de conexión entre lo físico y lo energético, entre la materia y la información. La epífisis actúa en 3 estados principales. Lo material, como solemos llamarlo, es cuando la conciencia se enfoca en el mundo físico o estamos despiertos. Como mencioné en el programa pasado, este es el estado beta. Lo energético sucede cuando el cuerpo duerme y nosotros despertamos en ese mundo. Y el interruptor. Nuestra capacidad de darnos cuenta y de bailar entre ambos estados. Por eso la glándula pineal también se llama el tercer ojo. No solo equilibra el hemisferio izquierdo y derecho del cerebro, sino que también nos permite ver más allá de la percepción limitada de la dualidad. Cuando empezamos a darnos cuenta de esto, comenzamos a observar la realidad de una manera nueva. La percepción de la Trinidad nos da la libertad de crear, de darnos cuenta y de experimentar la vida de una manera que está en sintonía con las leyes universales. Y como se dice en uno de mis textos favoritos, el secreto más extraño, podemos aprender y dejar de lado las leyes humanas por un momento. Pero hay leyes más grandes que no podemos ignorar. Por eso es el tercer ojo, porque cuando te das cuenta del tercer ojo, entonces incluso el símbolo de Mercedes, en cierto sentido, adquiere otro significado. Y por eso empezamos a ver el mundo realmente desde un punto de vista diferente. Como comentamos, si recuerdas en el primer programa sobre la cámara y la observación, eso de verte desde afuera, de abrir tu tercer ojo. Vamos a ver esa idea. Cuando abras tu tercer ojo, podrás ver tus vidas pasadas, reencarnaciones, podrás reconocer a las personas por los colores de su aura y serás más consciente. ¿Ya estarás en la quinta dimensión? Pues sí y no. Tu tercer ojo por naturaleza y por defecto siempre está abierto.
no podrías existir si no estuviera abierto. Cuando dormimos, y aclaro cómo sucede esto, la epífisis se abre automáticamente. Esta es nuestra conexión con el mundo energético. Sin ella no existiríamos. Todos duermen. Todos los días. En promedio de 7 a 8 horas al día. Un tercio de nuestra vida la pasamos en estado de sueño, y es entonces cuando la epífisis está más activa. Dicen que cuando cierras los dos ojos, se abre el tercero. Bueno, tal vez eso es lo que la gente ha intentado decir. ¿Sí? El truco es que cuando tienes los dos ojos abiertos, también tengas el tercer ojo abierto. Bueno, van a decir, esa cosa. Sí, claro, eso requiere un poco más de trabajo y esfuerzo. Incluso a lo largo de toda la historia, la glándula pineal ha sido vista como algo mucho más que una simple estructura biológica. Si alguna vez has visto este símbolo, el ojo de Horus, uno de los símbolos egipcios más famosos, puede que no sepas que se asemeja a la estructura anatómica de la glándula pineal en el cerebro. Los egipcios creían que este ojo interno era la clave para la sabiduría suprema, la conexión directa entre los humanos y los dioses. No solo lo tallaban en las paredes de sus templos, sino que representaba la percepción más allá del mundo físico, la capacidad de ver lo invisible, aquello que está oculto. Moviéndose hacia el este, las tradiciones hindúes hablan del chakra Ajna, también conocido como el tercer ojo. Vaya, ¿no? Aquí lo tenemos de nuevo. Ubicado entre las cejas, se considera el centro de la intuición, la percepción y el despertar espiritual. La palabra sánscrita Ajna significa orden o percepción, y prácticas yógicas como la meditación, la respiración, el pranayama y el canto de mantras están destinadas a activar este centro energético que a menudo se asocia directamente con la glándula pineal. Muchos sabios y yogis indios han descrito estados meditativos profundos donde pueden acceder al conocimiento universal, viajando más allá del tiempo y el espacio. Experiencias que ahora están siendo estudiadas en la neurociencia moderna. Sigamos adelante. El filósofo griego Platón hablaba de dos mundos, el mundo visible, físico, y el mundo inmaterial de ideas y formas, si lo recuerdan. Él creía que las personas tienen una capacidad interna para percibir una verdad superior, pero solo si miran hacia su interior, hacia sí mismos, hacia lo que son. Por primera vez nos vimos un texto sobre la propia epífisis en los trabajos de Herófilo, un médico griego del siglo III antes de nuestra era, la época de Alejandro Magno. Su nombre científico es la palabra latina pineis, relacionada con pinus, pinas, pino. Así es porque este órgano tiene forma de piña, no es más grande que la uña de tu dedo meñique. Sí, la epífisis es especial también porque es la única en el cerebro. Las demás áreas cerebrales suelen estar en pares, izquierda y derecha. La primera descripción anatómica de la epífisis proviene de Claudio Galeno, uno de los médicos, anatomistas y filósofos más famosos de la antigua Roma. Él notó que esta pequeña glándula se encuentra junto a una de las grandes venas del cerebro. Basado en esto, supuso que la epífisis controla las glándulas linfáticas, pero los antiguos yogis indios tenían un punto de vista completamente diferente. Según ellos, este pequeño órgano no era simplemente una parte del cuerpo, sino el tercer ojo que puede ver más allá de la realidad física. Ellos creían que reflejaba las encarnaciones anteriores del alma y que precisamente ahí se encontraba el alma humana. Durante el Renacimiento, Vesalio, uno de los más grandes anatomistas, también se interesó por este órgano misterioso. Él fue el primero en representar la epífisis en sus bocetos anatómicos y la comparó con la forma de una piña de pino. Basándose en su ubicación en el cerebro, supuso que desempeñaba el papel de una válvula que regula el movimiento del líquido cefalorraquídeo. ¿Qué hay en la columna vertebral según las tradiciones antiguas? Kundalini. ¿Recuerdas por dónde pasa la energía Kundalini? Por la columna vertebral. ¿Activamos? La columna vertebral. Salimos del cuerpo.
Por cierto, Leonardo da Vinci también creía que en la cabeza humana había zonas esféricas especiales conectadas con los ojos, y según él, una de esas esferas, a la que llamó cámara fuerte, es el lugar donde reside el alma. Avanzando rápidamente hasta el siglo XVII, nos encontramos con René Descartes, el famoso filósofo y matemático, quien célebremente declaró: "Pienso, luego existo". La autoobservación mostró que es posible tener solo un pensamiento en la mente en un momento dado. Él creía que el pensamiento o la imaginación humana, por su naturaleza, es un fenómeno espiritual que nos pertenece debido a nuestra esencia divina. En otras palabras, nuestros pensamientos son una expresión y prueba de la existencia de nuestras almas. René Descartes creía que la glándula pineal es el asiento del alma, el intermediario entre lo espiritual y lo material. Incluso hoy en día, en las escuelas esotéricas, la piña sigue siendo un símbolo común de sabiduría y despertar espiritual, repitiendo la forma real de una piña de pino en la propia glándula pineal. Si vas y das un pequeño paseo por los jardines del Vaticano, te observarás una enorme piña de pino. Se encuentra en una de las grandes escaleras, donde ahora puedes sentarte a tomar café o un sándwich. ¿Por qué está esa piña de pino en el Vaticano? Seguramente no tiene ningún simbolismo y nosotros estamos aquí hablando puras tonterías. El que tenga oídos, que oiga. ¿Cómo funciona esta pequeña glándula de pocos milímetros? Durante mucho tiempo, los científicos pensaron que la epífisis no tenía un papel especial. La llamaban el apéndice cerebral y la consideraban un vestigio de nuestros antepasados reptiles. Eso cambió cuando, en 1958, el científico estadounidense Aaron Lerner descubrió que produce melatonina, una sustancia que juega un papel clave en la regulación del sueño y muchos otros procesos en el cuerpo. Este descubrimiento impulsó investigaciones que demostraron que la epífisis tiene funciones muy importantes y esenciales. La melatonina es una sustancia que nuestro cuerpo produce para ayudarnos a dormir y regular nuestro ritmo interno. Para que se forme, se necesitan dos sustancias, adrenalina y noradrenalina, que son liberadas por nervios cercanos a la epífisis. Lo interesante es que, aunque las glándulas suprarrenales también producen adrenalina y noradrenalina, solo las que provienen de los nervios cerca de la epífisis son importantes para su funcionamiento. Aún más sorprendente es que la epífisis está extremadamente protegida. No permite que la adrenalina de la sangre le afecte. Eso significa que cuando estamos bajo estrés, los altos niveles de adrenalina en el cuerpo no detienen su producción de melatonina. ¿Entiendes? Una vez que la melatonina se libera, rápidamente se distribuye por el cuerpo a través de la sangre y también entra en el líquido cefalorraquídeo, lo que le ayuda a actuar directamente sobre el cerebro. Ya sabes que somos energía. Pero nuestros cuerpos materiales necesitan esos filtros o reglas tan conocidos para poder adaptarnos a las limitaciones del mundo físico y, como se dice, jugar este juego de la vida. Está bien. Sin embargo, mientras más activos sean los filtros, más activo es también el campo de protección y, como consecuencia, el flujo de información desde el potencial es más limitado. La misma información de la que hablamos que podemos recibir y recibimos a través de la meditación. Entonces, naturalmente, preguntaremos cómo podemos recibir más información y, si es posible, no filtrada, mensajes puros y directos, por favor. No es para... Allá simplemente algunos queremos entender todo exactamente. ¿Saben el momento interesante? Que nuestras experiencias como humanos en la Tierra se almacenan como memoria o filtros en la corteza cerebral. Es un portador de información para los procesos que nos ayudan a interactuar con el mundo. De esta manera, todo pasa por este sistema excepto cuando la corteza cerebral no está activa. ¿Cuándo pasa esto? Adivinen.
Sueños, meditación, coma, inconsciencia, déjà vu, regresión y otros. En esos momentos, la corteza cerebral está en modo estoy lista para trabajar, y el órgano que controla nuestra filtración es el que enciende y apaga. Es decir, el relé, la válvula o el botón de encendido que nuevamente conecta con lo que nos decían en la antigüedad sobre la epífisis. ¿Y qué sucede en la práctica? La epífisis desactiva temporalmente los filtros como el ego, la personalidad y el yo, permitiendo que nos fusionemos con todo lo que es y su potencial. Todo es uno y el uno es todo. Entonces no tenemos un enfoque particular en la limitación de Stoyan, Van y Adimo y, en consecuencia, desactivamos ese filtro y recibimos la información directamente uno a uno. Sin embargo, una vez que la activamos de nuevo a través de la epífisis, es un momento muy delicado porque podríamos manipularla de una manera que nos convenga y nos resulte cómoda. Por eso es recomendable sacar la información afuera, a algún lugar donde nuestra intervención esté relacionada con las elecciones o los puntos de vista de otros. Por ejemplo, grabarnos mientras hablamos, si hablamos durante la meditación, o incluso escuchar la grabación con otras personas. Escribir la información tal como viene, por más desconectada o ilógica que suene, en una hoja en blanco y simplemente dársela a alguien para que la lea en voz alta frente a nosotros. Salir de nosotros mismos, simplemente dejar que salga de nosotros, para no caer en la trampa de la mente física, que, créanme, hará todo lo posible para torcer la experiencia a su favor. Así es. Así somos. Así lo hacemos. La idea es aprender la alternativa. El concepto general de esta información que recibimos es encontrar el beneficio fuera de uno mismo. Ver dónde será aplicable y útil. Entender la idea de que una vez que hemos recibido cierta información, o como dice Bashar, un regalo, es para alguien más que está listo, esperando y ansioso por recibirlo. Este regalo, una vez que pasa a través de ti, es para alguien más. Tus regalos, si los cuidas, llegarán de afuera o de los lados, siempre llegan. Llegan más cuando te abres y te entregas a otros. Entonces, cuando piensas primero en eso en un día, al menos haber hecho una cosa por alguien, por algo o por muchas personas. De la teoría de la cognición obtenemos algo muy importante como complemento. Según la medicina, la epífisis pertenece al cerebro intermedio por su forma, pero se parece a un corazón y tiene un tamaño de varios milímetros, entre 6 y 12. Está envuelta en una fina cápsula de tejido conectivo, de la cual se forman tabiques hacia el interior que la dividen en lóbulos. En cada uno de estos fragmentos se encuentran granos de calcio o arena cerebral y un líquido que se llama líquido cefalorraquídeo. Lo interesante es que la raíz de la palabra en inglés liquor viene de liquid, que significa líquido, y vor de vortex, que significa remolino o torbellino, en este caso refiriéndose al flujo de energía que pasa a través de nosotros. En búlgaro, like, por un lado, como imagen, y vor del antiguo búlgaro ruso, que significa ladrón, o sea, ladrón de imágenes que las roba y cambia constantemente. Quien puede encender y apagar, cambiar de una cosa a otra, como un relé. O sea, incluso la misma palabra para la epífisis, lo que tiene dentro, sugiere su función. Los granos de calcio son superminiaturas de imanes que convierten la epífisis en un complejo sensor bioelectrónico, o también llamado relé neuroendocrino, que cambia toda nuestra holograma al modo correspondiente. Dependiendo de los estados del relé, la epífisis funciona en varios modos. Modo adaptación, que llamamos consciente, lógico, posible, normal cuando estamos despiertos y en la realidad física. Y modo información, es inconsciente, invisible, insensible y sobrenatural. Y por esa razón, por presunción, rechazamos el segundo. Y ese siempre permanece encendido y después de cierto número de entrenamientos podemos activarlo a voluntad.
Además, la intensidad de sus cambios puede ser de miles de millones de veces por segundo. Es decir, miles de millones de veces por segundo podemos recibir información completa del campo informativo. El entrenamiento es esencial, amigos, como todo en la vida, para acostumbrarnos rápidamente a hacer preguntas, recibir respuestas y aplicarlas, sobre todo dar esos regalos a los demás. En consecuencia, cuanto más cambios hacemos y exploramos los resultados de lo que ha sucedido en nuestro entorno, más estable se vuelve la conexión. Para las personas que naturalmente nunca lo han intentado, que no han practicado lo suficiente, algunos resultados de otras personas pueden parecer habilidades sobrenaturales. Así es la situación. De la glándula pineal salen 4 neuronas que abren o cierran el sistema correspondiente en un modo específico. Este proceso de encendido y apagado está automatizado. Sin embargo, nuevamente automatizado por nosotros mismos. Nadie nos hizo así. Nadie nos lo hizo así. Nosotros mismos lo hemos hecho para no tener que estar pensando constantemente si estoy encendiendo o apagando, qué impulsos están pasando, qué está sucediendo en este momento con la corteza cerebral, qué pasa con los líquidos que circulan dentro, para que podamos. Automatizamos todos los procesos a nuestro alrededor. Lo único que no hemos automatizado son nuestras decisiones y la forma en que experimentamos aquello que elegimos. Literalmente nos hemos dejado la mayor diversión, bailar en la realidad que creamos y no pensar en esos procesos automatizados. Es muy importante aclarar esto, porque incluso si pensamos que es inconsciente, igual lo hacemos. El hecho de que no entendamos algo o lo pongamos en la categoría de esto lo hago inconscientemente o esto lo hace mi subconsciente, pues igual somos nosotros quienes lo hacemos. O sea, como conclusión, Descartes, Leonardo da Vinci, los antiguos egipcios y muchas otras personas en la historia y culturas resultan tener razón. Esto realmente es el puente entre el mundo energético y el mundo material. Veremos en acción la aplicación práctica de la epífisis, aunque suene complicado. ¿Cómo suceden realmente las cosas en la práctica? Pues ¿cómo pasa eso? ¿Cómo se llama esa cosa? Meditación. Si la meditación no es solo respirar y calmar los pensamientos y emociones, ¿cómo es que es algo más? ¿Y cómo es que esto no es solo para elegidos, Choco, si no funciona para el 90%? Diríamos, la respuesta corta. ¿Funciona? A todos ustedes les funciona, todos pueden meditar. Todos han estado en meditación, no importa si lo aceptan o no. Funciona cuando permitimos esa versión en nuestra cabeza. Simplemente permites esa opción para la misma verdad. Así como has aceptado que la meditación ayuda a la respiración del organismo, a una mejor salud y equilibrio mental, para relajarse y para dormir, y para la libertad emocional. Hay personas que la usan para quedarse dormidas. Esa es su creencia. Lo único que separa, literalmente, a las personas de, meditación profunda y sumergirse en la infinitud es aceptar que es posible. En la meditación el ego se apaga por un momento y entonces realmente puedes darte cuenta de que eres parte de un sistema mucho más grande, de un juego mucho más grande. Puedes ver eventos en tu vida que han sucedido antes, entre comillas, o que sucederán en el futuro también, entre comillas. Puedes ver tus versiones paralelas, lo que están haciendo en este momento, o si hubieras tomado alguna otra decisión similar en el pasado, puedes ver lo que hace esa versión tuya, porque existe con la misma fuerza con la que existes tú. Da miedo al principio. Es desconocido, es extraño, es ilógico, pero mientras más lo hacemos, más entendemos que tengamos miedo o no, no importa en absoluto, todo existe al mismo tiempo. Es mejor ser conscientes de eso y usarlo cuando más lo necesitamos, en vez de esperar a que la información nos llegue de la nada. A lo mucho solo nos golpearemos la cabeza con algún techo
Nada cae del cielo. Nada viene así porque sí y al mismo tiempo aquí nos quedamos colgados. Todo pasa porque sí. La idea es darnos cuenta de eso. ¿Qué sucede en el cerebro durante una meditación profunda? El cerebro, dijimos, entra en un estado teta y básicamente es como si estuviera a punto de apagarse. Bueno, no exactamente apagarse, más bien se sincronizan. Las vibraciones. La electroactividad cerebral se armoniza, algunos impulsos empiezan a actuar más intensamente. ¿Saben qué ocurre? Se vuelve un poco como... Se los voy a explicar a mi manera. Miren, porque he jugado videojuegos y todos esos videos siguen en el canal, pueden verlos para quien no me crea. En el PlayStation hay un modo llamado Enter Rest Mode, modo de descanso. Ahí hay varias opciones en el PlayStation. Está Turn Off, que es apagar, y también hay reiniciar. Y activa el modo descanso. El último modo, literalmente, deja que la consola siga funcionando. Mira la referencia para cargar los controles, los joysticks, para recibir actualizaciones y descargar juegos que compraste a distancia. Y cuando vuelvas a encender la consola, todo ya está listo. Eso también es la meditación. El cuerpo entra en modo de descanso, en modo de recibir información. Recibe información, procesamos la energía y la información, nos ajustamos y cuando regresamos todo ya está procesado y disponible. Diríamos que nuestra única lucha es con nuestra filtración. Veamos cuánta de esa corriente de información y energía realmente hemos permitido en ese momento específico hacia nuestro cuerpo físico, a lo que percibimos ahora. ¿Cuánto hemos escuchado? De hecho, ya en el siglo pasado, el Dr. Marcel Joseph Vogel demostró que el pensamiento humano puede influir en el crecimiento de los cristales. Cada persona piensa mediante patrones energéticos con una frecuencia única. Esto significa que los cristales que crecen bajo la influencia del pensamiento de una persona son únicos y refractan la energía de una manera específica. Mientras que la mayoría de las personas ven la realidad de afuera hacia adentro, la glándula pineal funciona exactamente al revés, de adentro hacia afuera. ¿Qué significa eso? En la glándula pineal hay un momento interesante, microcristales que reciben las frecuencias de onda directamente de la fuente. Esto significa que el proceso de creación no comienza desde afuera, sino desde la propia conciencia, que influye en la energía y la manifiesta en la realidad holográfica. Si el todo es mente, entonces pensar es existir. No tenemos muchas opciones, solo 3 alternativas. Opción 1, contacto para encender, activar el holograma. Los microcristales en la glándula pineal actúan como piezocristales. Cuando se les aplica presión, generan una carga eléctrica. Esto activa el campo protector que regula y da forma a nuestra interacción con el entorno. Opción 2. Modo de espera. Desactivar protección, entrar en reposo. Si no hay interacción activa con el entorno, es decir, si estamos dormidos, meditando, en regresión, hipnosis o coma, la protección de los filtros deja de funcionar, se nos cae la cortina. Esto permite que la energía fluya más libremente, pero también puede llevar a la desintegración o destrucción, cambios en la forma de la manifestación e incluso la muerte física. Opción 3. La opción siempre activada. Este es el modo, un creador consciente o una elección consciente de la realidad. Si la configuración del portal de frecuencia está en modo siempre activado, entonces la elección consciente determina qué realidad se manifestará. Esto significa que la conciencia dirige directamente la manifestación. ¿Cuál es la conexión? Cuando el ojo recibe un impulso de luz, sus receptores envían una señal a la glándula pineal, la cual reduce su tamaño a la mitad. Esto crea presión sobre los microcristales, activa los filtros hacia la materia y aumenta la interacción con el entorno. El proceso inverso, en ausencia de luz, la epífisis se expande,
Los filtros entran en modo de reposo y la información comienza a fluir libremente, lo que permite explorar realidades desconocidas. Si esta conexión se interrumpe, por ejemplo, si no dormimos lo suficiente, nos acostamos muy tarde o estamos en un ambiente inadecuado, la epífisis se desincroniza y esto empieza a afectar a todo el cuerpo. Séptimo principio: el linaje se manifiesta en todos los niveles. ¿Entienden? Realmente es muy importante que seamos conscientes de estos procesos cuando nos hemos comprometido a integrar y entender la meditación en la vida diaria. En Inglaterra, por cierto, incluso hicieron un experimento con mujeres embarazadas que deliberadamente se iban a dormir después de la medianoche. Así nomás. El resultado: baja de hormonas clave que impactan la inmunidad. Pero aquí es donde se pone aún más interesante. Si podemos ajustar la epífisis para que perciba información del campo informativo sin perder nuestra conexión con la realidad física, entonces ya, amigos, estamos en el camino hacia la maestría o la creación consciente y la exploración de la realidad. Entonces nos convertimos en exploradores conscientes de la realidad. Es hermoso. Por cierto, y si recordaron algo de este episodio, aunque no lo recordaran, eso no tiene absolutamente ninguna importancia. Cierren los ojos por un momento y relájense. Permítanselo. Relajen la cabeza, los hombros, el cuello, todo el cuerpo. Permítanse. No hay otras condiciones. Todo está bien. Todo está bien. Todo es posible. Todo es igualmente posible. Todo es uno. Y uno es todo. En el espacio oscuro que los rodea, imaginen un hermoso prado o una playa, lo que sea más fácil para ustedes. Miren hacia abajo desde su propia perspectiva y vean sus pies. Miren a la izquierda y a la derecha, reconózcanse como ustedes mismos y sin pensarlo demasiado. Empiecen, miren hacia abajo, vean sus pies y empiecen a girar en su lugar. Como los niños, empiecen a girar. Empiecen de izquierda a derecha. Vamos, giren, vamos, vamos, gira. Vamos, giren, sigan girando, vamos hasta que se mareen. Vamos, giren, 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 giren. Lo van a empezar a sentir en la cabeza. Giren. Márense. Cuando estén listos, pues suéltense. Suéltense. Y delante de ustedes verán una tormenta de energía, un vórtice. Observen cómo este vórtice gira y da vueltas. Cómo no deja de girar. Cómo gira tan rápido y a esa velocidad. Ni siquiera lo notamos. Vean su belleza. Giren más y déjense cautivar por él. Permítanse fusionarse con este vórtice y dejen que haga lo que más necesitan. Giren. Permítanse sentirse mal al principio. Permítanse salir de los dogmas y creencias, de las creencias y las trampas de la mente física, porque ustedes son mucho más. Independientemente de si lo ven, si escuchan o no lo que está ahí para ustedes, sigan adelante. Sigan girando y giren tan rápido que disuelvan el mismo espacio y tiempo, que vayan más allá de eso. En ese momento, empiezas a brillar
empiezas a regresar a casa. Empiezas a ver tu verdadero yo. Justo en ese momento, saliendo del vórtice de la creación, pide un deseo o una pregunta, solo uno. Haz tu pregunta ahora y obtén una respuesta. ¿Qué necesitas? Relájate y acepta la información tal como es. No importa si aparece como tal un objeto aterrador, un fenómeno o una voz en tu cabeza. Acepta la información, tócala, conócela. Tú también eres eso. No lo olvides. Acepta y permite esas frecuencias en ti mismo. Hazlas girar, cristalízalas dentro de ti. Con toda la fuerza de la fuente que eres. Tócate a ti mismo y escucha la respuesta que necesitas para continuar con tu investigación de lo desconocido, de lo que no se revelará sin ti, porque tu singularidad complementa toda la creación y toda la creación no podría ser toda la creación sin ti y tu singularidad justo en este momento. Aguanta un poco más. Mira ese deseo o pregunta tuya. Conócelo. Sumérgete en los aspectos más profundos de él. Véalo tal como es y acéptelo. Cámbiese a sí mismo. Brille. Entréguelo todo con la misma fuerza, así como hacia ti mismo, así también hacia todo lo que es, porque tú eres todos y todo, y siempre lo has sido, todos y todo. Como tales, permanece. La única pregunta, ¿a quién eliges ser? ¿A quién eliges ser ahora?